Hola, muy buenos días, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a hablar de las emociones que vivimos cuando viajamos. Normalmente nos enfocamos bastante en esas emociones positivas, ¿sí? En la emoción de poder conocer un lugar nuevo, en poder hacer cosas diferentes, en cumplir los sueños de conocer otros lugares. Sin embargo, no abordamos ciertas emociones que realmente se viven cuando viajamos y que pueden llegar a ser no muy agradables, pero que si aprendemos a gestionarlas, a trabajarlas, pues vamos a poder salir adelante con todo lo que hacemos. Tenemos una invitada muy especial aquí, Noelvia Mayorga. Ella es profesional en psicología y vamos a abordar ciertas cosas que son súper importantes al momento de viajar. Ya sabemos, como ya habíamos comentado antes, siempre se siente una alegría increíble, una euforia increíble, pero, lo siento, pero lo más importante que no alcanzamos a entender como tal es cuando nos bajamos del avión, vemos otro lugar diferente y nos sentimos súper ansiosos. ¿Qué pasa ahí en ese momento cuando ya llegamos y nos volvemos conscientes de que estamos en otro lugar como tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de encontrarme aquí, pues, el día de hoy. Bueno, como nos mencionabas, pues es la felicidad, obviamente, el sentir que ya vamos a cumplir, entre comillas, un sueño o vamos a conocer nuevos lugares, que pues es Sí, importantísimo para nosotros estar, digamos, conociendo nuevos sitios que nos podamos como, digamos, conocer nuevas culturas, ¿no? sí. Entonces ahí es cuando decimos, pero ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo si es algo que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, que lo había planeado y todo? Porque ahora siento miedo, porque siento fatiga, porque siento ansiedad y así muchas cosas que pues vamos, digamos, en el transcurso del viaje va uno como a veces la regulamos y a veces no la regulamos. Sí, por ejemplo, en mi caso, sí, yo cuando hice mi primer viaje estaba súper emocionada, no te imaginas la emoción que sentía, fue increíble. Bueno, mi primer viaje fue también de intercambio cultural, me fui por 4 meses a Estados Unidos y pues obviamente ver cosas nuevas fue increíble y todo eso, pero conforme fue pasando como el día, más o menos me pasó así, sentí mucha ansiedad y dije, bueno, ¿y ahora yo qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Sí? Y una de las cosas que me generó también muchísima ansiedad era que pues obviamente estamos en otro país y en un país en el que yo no hablaba el idioma. Entonces, eso de no poderme comunicar y que yo no fui consciente antes de, porque uno es, voy a viajar, esto es lo mejor, porque pues no puede haber algo malo en ello, me generó demasiada ansiedad. Darme cuenta que quizás sí sabía algunas cosas en inglés, pero realmente no me estaba pudiendo comunicar. No, y que la cultura es un tema totalmente diferente. Entonces ahí es donde, pues, digamos que eh, el tema en específico es como el tema de las emociones, ¿no? Sí, Entonces eso empieza desde cuando vamos a abordar el avión, el sí, hecho de que estamos pensando, ¿será que están bien los documentos? ¿Será que voy bien? ¿Será que el tiquete si era la hora? Entonces es como todo esto. Algunas de las recomendaciones, digamos, como para empezar, al iniciar el viaje sería pues, digamos, empezar como a organizar todo, ¿no? Organizar lo que es nuestra maleta, sí. si tenemos que tener las copias de documentos, de etiquete, de todo esto el día anterior, es importantísimo dormir bien. O sea, el tema del sueño antes de un viaje es súper importante, con eso vamos a evitar también pues el cansancio, la fatiga y esto pues para evitarnos Sí, inconvenientes a y la hora de es abordar. súper importante lo que mencionas, porque cuando uno está en el aeropuerto pasan cosas a veces, Sí, ¿sí? eso sí es. Entonces, que se me quedó un documento que no debía dejar en la maleta de bodega, que me están preguntando, lo mismo que te digo, o sea, tú apenas bajas en el aeropuerto y te vas para inmigración,
Y te empiezan a preguntar, a veces las personas son amables, otras veces no lo son. Te hablan en inglés, esto, y tú ¿Me entiendes? no das como, ¿sí? Ahí es importantísimo aprender también a manejar la ansiedad, ¿no? La ansiedad va muy ligada al tema del miedo, ¿no? Porque el miedo es el que sentimos, que hasta sentimos ya rasgos fisiológicos, entonces sentimos el típico vacío en el estómago, la presión en el pecho y todo esto. A veces se suele confundir, digamos que les da va a ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Oh, Entonces es como aprender a controlar esos rasgos fisiológicos, porque si no es muy probable que nuestro viaje se vaya a convertir, ahí sí como dicen, en una pesadilla. Porque pues digamos, es como estamos en nuestro viaje feliz, vamos, sí. entonces se nos inicia el miedo, eh, se me fue la palabra. Entonces es como ese encontrón de emociones, ¿no? Sí, claro. Entonces que nos bloquean indirectamente y pues hay Sí, que tener en cuenta que las emociones hacen parte de nuestra vida. O sí, sea, es claro. aprender a autorregularse, ¿no? El miedo es típico. Bueno, entonces, como les comentaba, entonces es importante pues aprender a regular nuestras emociones y tener en Sí, cuenta que hacen parte de nuestra vida, que hacen parte diaria de nuestra vida y que pues el regularlo es un tema importante. No podemos decir no lo vamos a sentir porque sí lo vamos, o sea, es algo normal. Entonces es regularlo, como les decía. No sé, al momento de viajar, cuando abordaste el avión y todo esto, cómo lo percibías? ¿Cómo, no sé, de pronto yo el creo hecho que de... lo que te mencionaba, una de las cosas que uno no es consciente y que me dio más duro fue, pues, por ejemplo, la barrera del idioma, ¿sí? En muchos casos, cuando uno viaja a otro país, eh, pese a que uno entienda, porque racionalmente uno lo comprende, que es otra cultura totalmente diferente, que quizás se traten diferente, emocionalmente como que no lo asumes, no sé cómo explicártelo, ¿sí? Entonces, cuando tú emocionalmente no lo comprendes, cuando tú llegas, sí hay un choque, ¿sí? Pese a que tú entiendas que va a ser otra cultura, que va a ser quizás a veces, digamos nosotros que somos latinos, perdón, y somos muy abiertos a tocar, a abrazar y todas esas cosas, espontáneos? exacto, muy espontáneos y quizás quizás pues justamente porque es otra cultura no están muy abiertos al contacto físico y todo ese tipo de cosas, pese a que uno sepa que es una cultura diferente y lo racionalice uno, como te digo, cuando uno ya lo está viviendo, uno dice, me cuesta entenderlo, me cuesta como asumirlo como Afrontar, tal. sí. Entonces, hay una cosa que me pareció súper interesante de lo que decías, de que cuando uno no gestiona las emociones, cuando uno trata como de, no sé, a veces pasa mucho de que me siento ansiosa, me siento con miedo, me siento de esta manera. Entonces lo que digo, no, no, ya, lo que tengo que hacer es sentirme bien, voy y busco evadir eso que estoy sintiendo, entonces me voy y hago cualquier cosa, me lleno de trabajo para no sentir lo que estoy sintiendo en ese momento. Y me pareció súper interesante lo que mencionabas de que en lo fisiológico, en mi cuerpo, se va a sentir o se va a expresar eso que yo no estoy intentando expresar en ese momento. Aquí cuando me decías que llegabas, digamos, un choque de cultura y todo esto, que Sí, nosotros somos un poco más espontáneos, sí, ahí es cuando nosotros entramos como a sentir cierta soledad, ¿no? sí, Porque pues obviamente nosotros cuando viajamos solos y todo esto, pues no vamos a tener a nuestros seres queridos ahí como para no, estarnos eh,
digamos, apapachando y todo esto. Entonces es como complicado el hecho de estar ahí como en esa soledad, ¿no? Y vamos a sentir pues obviamente incertidumbre, el hecho de pensar qué voy a hacer ahora, entonces será qué me va a pasar, qué va a pasar conmigo, entra pues ya el tema de la tristeza y esto porque pues nos vamos a sentir solos y es algo muy normal. Debemos respetar nuestros tiempos, ¿no? El tiempo de soledad es muy importante porque pues por ejemplo no siempre podemos regular esto de que debemos estar acompañados, ¿no? Sí, es cierto. Porque eso es algo que debemos ser muy conscientes con eso. Entonces es el hecho de tomarte tu tiempo, entonces listo, llegaste a la otra ciudad o al otro país, entonces es como gestionar eso, darle tiempo a tu soledad. Entonces es el hecho de pensar, estoy aquí, voy a disfrutarme esto, vine con tal propósito, eh, en estos momentos mi familia no está conmigo, mis amigos y todo esto, no distingo a nadie, no conozco a nadie, pero estoy aquí, estoy en mi soledad y debo aprender pues a respetar el tiempo, tomarnos nuestro tiempo, entonces es respirar, es pensar en los proyectos, es darnos nuestro tiempo. Y como mencionaba anteriormente, es gestionar esas emociones, aprenderlas a regular. Desde que ingresamos a la Ajá, unión sí, hasta cuando ya hay inmigración y todo esto, el hecho de mostrar nuestros documentos, el hecho de saber, ¿será que traje lo suficiente? ¿Será que traje X o Y cosa que no sí, debía claro. traer? ¿Me van a dejar la maleta? Bueno, todas estas cosas. Es como desde ahí empezar a gestionar todas las emociones que van en conjunto con todo, ¿no? Sí, claro. Y que pues obviamente por no gestionar nuestras emociones, entonces van a haber ya temas fisiológicos, entonces nos va a ocasionar más inconvenientes y nuestro viaje se entraría como sería un poco incómodo, ¿no? Porque Sí, ya el hecho de sentir el tema en nuestro estómago, la opresión en el pecho, la fatiga que sí, también nos va a generar el tema de respiración, nos va como a faltar el aire, entonces sí, ya no claro. podríamos gestionar bien las cosas, no podríamos, digamos, como manejar todo al momento de estar viajando. Me siento súper identificada porque lo que te decía, uno a veces está pensando es en, tengo que estar feliz, tengo que estar feliz, tengo que estar feliz porque estoy aquí en otro lugar, no muchas personas tienen esa posibilidad, me vine con muchísimo sacrificio, tengo que estar feliz, ¿sí? Y uno no le da tiempo, lo que tú mencionas, no nos damos ese tiempo Gestionar. de gestionarlo, de vivirlo, porque al fin y al cabo son emociones que hay que vivir, ¿sí? Y ya va a llegar el momento, porque sí, tienes razón, llega un momento en el que yo dije, esto, me siento bien acá, ¿sí? Me siento ya un poco mejor, me siento feliz, voy a aprender muchas cosas, pero pues los primeros 15 días más o menos fueron un poco frustrantes para mí, ¿sí? Pero quisiera abordar eso también la parte en la que tú mencionabas de la soledad, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuando nos sentimos solos y pensamos que sentirnos solos sea malo, ¿sí? Que sentirnos solos no es algo bueno, por decirlo así, porque uno siempre tiene que sentirse feliz, acompañado, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, cuando uno no se siente bien de esa manera, porque pues eso es como lo que dice la sociedad, siéntete bien contigo mismo, ¿sí? No te puedes permitir sentirte triste y todo eso. Cuando pasa eso de la soledad, a veces nos ponemos en situaciones de riesgo. Y Así tenemos a es. veces conductas de riesgo como tal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces nos pasa que muchos chicos se ponen en situaciones de mucho riesgo, justamente lo que me Ujú. estoy mencionando, por no sentirse solos, porque, ay, estoy en este país, entonces a veces me voy a ir con tal persona que realmente no me conviene o voy a ponerme a hacer este tipo de cosas solamente porque, pues, no es solamente, ¿no? Porque me siento solo, No, y ¿sí? tener en cuenta que hoy en día
el tema de la virtualidad nos ayuda mucho con todo este tema, ¿no? Ujú. Está el hecho de que, por ejemplo, si yo estoy en otro país, entonces digamos que me puedo contactar con mi familia, Sí, ¿sí? claro. Es como buscar esas alternativas, pero pues no buscar alternativas como tú lo mencionabas, alternativas de pronto de irnos a, distinguir o mezclarnos con otro tipo de personas que de pronto no nos convienen, ¿sí? Entonces para eso existe también el tema de la virtualidad, es como encontrar esas opciones en las cuales yo pueda como mitigar ese tema, podemos, no sé, una videollamada, todo esto nos ayuda bastante. Entonces es como no enfrascarnos en eso, sino buscar alternativas y tener muy en cuenta que las emociones es algo espontáneo. O sea, Mm. ellas están, digamos, ahí, pero si Sí, nosotros las aprendemos a regular, va a ser muy de mucho beneficio, porque ellas no siempre van a estar ahí, porque si se nos quedan ahí ya sería un tema ya mucho más más avanzado, ¿no? profundo, sí, Algo más, claro. sí, pero pues en este caso que estamos hablando, pues cómo regular las emociones durante pues un viaje, eh, es regular las emociones y tener muy en cuenta eso, darle tiempo a las emociones y que son algo esporádico y disfrutar lo que viene. Sí, sí, no, y lo que te digo, sí, sí, como ese positivismo, ese optimismo que a veces tiende a ser no tan positivo para uno, ¿sí? Sí. Que tengo que estar bien porque sí, no puedo sentirme solo, no puedo sentirme triste, no puedo sentirme abrumado, ¿sí? Tengo que estar bien todo el tiempo. Y lo que tú dices es cierto, y eso puede aplicar para todos los ámbitos en la vida, ¿sí? Ujú. Porque Así es. justamente yo creo que cuando uno viaja tiene que ver es con los cambios específicamente, Claro. ¿sí? Hablando de cambios, un tema importante aquí también es la desorientación espacial Mm. que podemos Sí, sentir. Esto también nos genera mucho estrés, nos genera miedo y también nos aumenta lo que es la ansiedad. Aquí sí, nos puede aumentar todo esto y la inestabilidad. Entonces es como nosotros tenemos un relojito en nuestro cuerpo. sí. Entonces, obviamente, él va a conocer, digamos, aquí no está pasando algo normal, no es lo que yo siempre he hecho. Entonces ahí se va a generar pues la desorientación espacial. También hablamos del jet lag. Ah, es súper duro. ¿Cómo fue tu experiencia? Me gustaría. Pues hace poco no estuve porque pues cuando yo estuve en Estados Unidos hice el programa de intercambio, que es lo que nosotros normalmente hacemos aquí en la oficina. Es diferente porque vas a estar viviendo un tiempo en otro país, pero cuando uno va de viaje pues es ya un poquito Diferente. diferente, ¿sí? Pero sí, uno piensa que lo va a poder hacer, que bueno, voy a dormir unas 4 horas, 3 horas, no va a pasar nada y ya los siguientes días lo voy a superar, pero no es cierto, ¿sí? Esto sí se siente bastante fatiga, ¿sí? Y lo que tú Sí. dices es, hay que darle tiempo, en Mientras este él, caso hay que darle tiempo al cuerpo para que se vaya acostumbrando, ¿sí? para que se acople y como que nuestro reloj biológico como que se aprenda a regular, ¿no? Porque ahí hay un desfase de horario. Sí, Entonces es como que la diferencia dependiendo de horas y esto, entonces que ya el día es la noche y todo esto es cuestión de tiempo, pero es aprender a gestionar eso, sí, porque pues de ahí radica el éxito obviamente de nuestro viaje, porque sí, pues la claro. gracia es ir y si tenemos proyectos, si tenemos sueños y todo esto, pues es como aprender a regular eso para que nuestro viaje Sí. sea algo fructífero. No, y además que mencionabas, desde el principio mencionaste que el sueño es súper importante, ¿sí? Y Sí, si no descansamos, realmente es difícil, es complicado porque uno a veces cuando no duerme bien, uno no piensa bien, uno no como que no conecta todas las cosas bien y como que a exacto. veces em, sentimos que las cosas pueden ser más grandes de lo que realmente son, ¿sí? Entonces, a mí me pasa, por ejemplo, yo me pongo de mal genio, si no duermo bien, me pongo de mal genio. Si no descanso Ujú. bien, mal genio, ¿sí? Entonces, sí, realmente me parece súper interesante que nos comentes que esta parte emocional también se conecte
con lo fisiológico, o sea, como que todo es un conjunto que no podemos Sí. desatender, ¿sí? Y que tenemos que vivir, porque a veces pues, no lo podemos evitar, lo tenemos que vivir y gestionar como tú mencionas. Regularlo. La alimentación también es importante. ¿Sí? Sí, la alimentación es, como lo dice el nombre, alimentación. Nuestro cerebro trabaja con todo, nuestros nutrientes, nuestro cuerpo es un tema de conexiones, todo va con Wow, todo. sí. Entonces digamos que si por ejemplo tú no te has alimentado bien, Mm, antes de ir al viaje, eso te va a generar ira. Entonces, es un tema que articulándolo con todo, entonces ya las emociones entraría entonces, si ya vamos a sentir el miedo, que esto va ligado a la soledad, la incertidumbre y la ansiedad, entonces a estos, si no nos alimentamos bien, si no estamos, digamos que no hayamos recibido los suficientes nutrientes, entonces se nos va a adicionar a la ira. no creo. Se nos va a adicionar Wow. la ira, entonces de ahí va a depender, digamos, muchas cosas. Porque Sí. entonces tú con ira no vas a regular lo que vas a hacer tampoco. Entonces, ligado a la incertidumbre y ligado al miedo, Mm, entonces eso va a ser, mejor dicho, una una bomba. bomba de tiempo. Así tal cual. Entonces es como, o sea, este tema de gestionar las emociones es muy, muy importante. Sí. Y pues está el hecho también de que nos tocaría pues como aprender a gestionarlas porque hoy en día casi no como que no nos tomamos el trabajo de decir, No. venga, una parte muy importante también es aprender a identificar qué emoción es la que yo estoy sintiendo en el momento, ¿sí? O es miedo, es ira, es tristeza, cuál es la emoción que estoy sintiendo para yo aprender a autorregularme y asimismo pues tomar alternativas, ¿no? Eso es muy Sí. importante, porque si no sabemos qué emoción es la que estamos sintiendo, pues vamos a... Bueno, yo voy a hablar de mi caso, ¿sí? Bueno, en general lo de la comida, lo que dices es súper cierto. Yo cuando estuve en Estados Unidos viviendo, em, era complicado para mí, porque me enfermé muchísimo del colon, porque allá la comida, pues, o sea, lo más económico que hay es comida chatarra, ¿sí? Ujú. Para comer bien, pues tienes que pagar mucho Sí, más, también el ¿sí? costo es alto. O prepararte la comida. Yo opté por prepararme la comida porque realmente vivía muy mal del estómago y lo que tú dices, o sea, es estar irritado todo el tiempo y molesto todo el tiempo porque uno no, ¿sí? Em, a mí una de las cosas que me pasa, por ejemplo, cuando estoy en situaciones de mucho estrés, es la ansiedad. Esa es la que se me dispara a mí, ¿sí? Comer. También, sí, es que Sí, todo tiene sí, su... sí, exacto. Y entonces me pasa mucho que entro como digo yo, no sé nada de psicología, pero entro como en unos pensamientos bucle, ¿sí? Como que una y otra y otra y otra y otra vez se me conecta ese tipo de cosas como estoy mal, estoy sola, estoy mal, estoy sola, estoy mal, estoy sola, estoy mal, estoy sola. Entonces, sí me ha servido y tienes muchísima razón con eso de que cuando la identifico y digo, me está pasando esto, digo, bueno, ¿cómo la voy a gestionar? Entonces me ¿Qué voy a apartar un alternativas hay? tiempo, voy a relajarme, voy a ver una serie, voy a escribir lo que estoy sintiendo. Todas esas cosas me ayudan muchísimo ya a decir, listo, es temporal, me va a pasar, ¿sí? No es algo que estoy hablando de mí, ¿no? Esto que va a ser continuo y nunca voy a dejar de sentirlo, ¿sí? Entonces, eso me ayuda bastante, pero tienes toda la razón. Uno a veces cuando logra identificarlo, Puede entonces tomar fácilmente puede alternativas. tomar acción sobre eso que uno está sintiendo. ¿Sí? Ahí es donde llamamos el tema que se escucha ahora bastante, de hace unos años, la inteligencia emocional. Sí, Hay que trabajar mucho la inteligencia emocional porque pues con eso tenemos las personas que
podríamos o podemos trabajar la inteligencia emocional, créame que vamos a ganar muchísimo. Porque pues básicamente nuestro organismo, nosotros como seres humanos somos eso. Si trabajamos bien la inteligencia emocional, vamos a poder con todo. Podemos con todo. Sí, tienes razón. Otra cosa importante pues que debemos trabajar en el momento pues de manejar pues como las emociones al momento de viajar y esto es la resiliencia. La resiliencia es importantísima porque pues con ella podemos asumir y flexibilizar también las emociones, ¿no? Sí, claro. Porque pues digamos que si nosotros tenemos unos proyectos, nos vamos hacia otro país con unos proyectos Sí, y no podemos regular las emociones y no somos resilientes, no vamos a poder lograr nuestro proyecto. Entonces es importantísima la resiliencia. En tu caso, que es muy interesante, yo me imagino, pues obviamente por eso iniciaste como el viaje y dijiste, bueno, sí, voy por tales cosas, este es mi proyecto y todo esto, pero esto va como automático en el organismo que lo sabe, digamos, gestionar. sí, Entonces yo creo que cuando llegaste ya nuevamente dijiste, uy, pude con esto, sí, 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 espectacular. sí, ese es el premio, total. Eh, es Sí, importante también premiarnos, ¿no? sí, Nosotros mismos nos podemos premiar. Si lo pongo así, digamos que llegas, te embarcas pues en el avión y todo esto, y digamos que estás regulando tus emociones, sí, entonces en tu pensamiento también puedes decir, he podido con esto, me voy a premiar con, no sé, a mí me encanta el té chai. Entonces yo digo, ay, cuando llegue me voy a premiar con un té chai. sí, Entonces es como también premiarnos y decirnos, puedo con esto, pude sí, con esto. Entonces es como también analizarnos, autocuidarnos, autorrespeto, todos los autos son importantísimos. El hecho de saber que nosotros podemos lograr todos nuestros retos, nuestros proyectos y todo esto es de autoaplaudirnos. sí, claro. Y pensando en mi caso, lo que tú mencionabas, tener una red de apoyo, ¿sí? Ujú. Por ejemplo, la familia. Yo viajé cuando, en ese entonces, pues era mi novio, ¿sí? Y yo a veces entraba como en eso, lo que te digo, en eso de, no, no es capaz ya. Porque pues no son solamente factores de comida, no son solamente Mm, factores del idioma, muchas hay muchas cosas. cosas que se generan, ¿no? Pues, entonces, por ejemplo, a veces tú te sientes mal porque hay personas, o sea, tú no puedes regular o no puedes controlar cómo las personas reaccionan a quizás a que tú no hables muy bien inglés, no puedes regular a que las personas quizás no entiendan cómo tú comes, ¿sí? O que tú hables muy duro y ellos están acostumbrados a hablar bajo. Bueno, todas esas cosas tú no las puedes controlar, ¿sí? Y sí me pasó, por lo menos a mí, que cuando intentaba hablar otro idioma, que es el inglés, eso, y quizá la gente no se burlaba de mí, no me hablaba bien, todo ese tipo de cosas, pero no era como la mayoría de las personas, no era pero entonces si ahí entraba eso, mi novio, mi esposo, me decía, tranquila, es temporal, no, Mm, o sea, es pasajero, la que está aprendiendo eres tú, ¿sí? Ellos están hablando desde su comodidad, que es su idioma nativo, y pues obviamente ellos saben cómo hablar y todo ese tipo de cosas, pero es pasajero, va a pasar. Entonces, siento que a veces cuando uno tiene una red de apoyo y alguien que de otro lado te diga, esto tranquilo, va a pasar, sigue adelante y ya cuando tú terminas y puedes decir, uy, sí, fui capaz de hacerlo, pues es bastante satisfactorio, pero sí, tienes toda la razón, sí. Uno tiene que encontrar esa manera de continuar.
Hay un tema, una característica importantísima acá en el tema de la resiliencia y es la empatía, que hace Sí, parte de una de las características de una persona que es resiliente. Entonces, la empatía. sí, Entonces, la empatía es colocarnos en el lugar del otro. Como tú lo decías, entonces, digamos, no es pensar solo en mí, sino pensar también en la otra persona. Entonces, obviamente, listo, es molesto para mí que de pronto la otra persona que no logra entender lo que yo vocalizo, lo que quiero decir, sí, cómo me quiero expresar, lo que quiero dar a entender, es ponerme en el lugar de ella, ¿no? De esa persona. Que pues obviamente ella también se sentirá extraña el hecho de no entender, eh, ve, qué me estará diciendo. Pero sí, pues no, no es porque no, digamos, sea antipático y todo este tema, sino porque pues también ellos están en su, digamos, en su campo, en su país, en su sí, claro. lugar, en su todo. Entonces es como nosotros también sentir la empatía hacia este lado, ¿no? No pensar solo en nosotros, ¿sí? Sí. Porque eso también nos hace falta, ¿sí? Sí, sí, y nos Es pasa que así como que uno se encierra mucho en su mundo y decir, ay, no, pobrecito yo porque tal cosa tan y, odiosos, me o tan miraron odiosos, me mal, miraron mal. que porque sí, hasta la Ujú. forma de vestir. Muy probablemente nuestra forma de vestir será muy diferente. Entonces, cuando del otro lado nos miran así como que, pues es raro, obviamente para ellos, es extraño, pero pues también es manejar desde la empatía el hecho de entender lo que ellos de pronto pues no lo harán ni con Ni con mala ningún... intención. Exacto, como que Sí, no. Entonces es eso. Aquí un tema también de la resiliencia es también el hecho de hacer una red social, lo que tú decías, es sí, importante alimentar toda esa red, una red social, red familiar, en donde nos podamos, digamos, hablándolo así coloquialmente, agarrar, que podamos sostener, ¿sí? Cuando, como mencionaba anteriormente, pues entonces la virtualidad es un tema sí, importantísimo. sí, 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 Y no. es estar ahí en comunicación, entonces es como también trabajar el tema de en nuestras casas, ¿no? Tener unas buenas Sí. relaciones interpersonales, tener una buena relación familiar, pues para Ajá. que digamos que llegue este momento, ellos también puedan hacer una red que nos pueda dar apoyo en nuestros proyectos, que Sí. tengamos unos buenos amigos, una buena red social es importante, alimentar todo eso, para que cuando estemos allá, entonces podamos contar con esa red y eso nos pueda ser de mucha ayuda. Eso sí es importantísimo y eso hace Sí. parte de una persona que tiene la cualidad para la resiliencia. Y hay muchas características más en este tema, pero pues No, es súper interesante. Y realmente si hubiera sabido más de esto cuando hubiese viajado, pues quizás hubiese tomado otro tipo de decisiones, pero pues obviamente eso hace parte todo es de lo que uno, aprendizaje, exacto, todo es todo es aprendizaje. aprendizaje. Y ya después cuando volví a viajar, pues me enfrenté a otro tipo de cosas. Pues ya conocía unas, pero ya tuve que empezar a manejar otras cosas. ¿Sí? Entonces, esto es lo genial y lo chévere de viajar, ¿sí? Y Ujú. no solamente de viajar, sino de emprender nuevas cosas. Y es que sí, te enfrentas a cosas nuevas, ¿sí? Es un Tiene, reto, la vida es exactamente, de retos. exacto, ¿sí? Y quizás eso es lo que a veces pasa a las personas ansiosas como yo. Siempre queremos tener como el equilibrio en todo, ¿no? Todo seguro, todo seguro, todo seguro, todo seguro. Pero realmente no es No, así. La no. vida no se comporta de esa manera. Imagínate que la vida es como una montaña rusa. Sí, Un día está, pero de eso se trata la vida. Imagínate si la vida fuera plana, sí, sería hasta aburrida, ¿no? Y eso es lo que le pone la emoción a la vida, estar el hecho de montaña rusa, pero saber que tú lo puedes regular y que lo puedes manejar. Ya cuando digamos no podemos regular ni podemos manejar todo lo que con ello viene con la vida, sí, entonces ahí es donde hay muchas redes que nos pueden apoyar. Nuestra red familiar, la red social, y si ya el tema es ya extremo, entonces ya hoy en día existe, hay mucha accesibilidad a lo que es la psicología, ¿no?
Ya podemos acceder fácilmente a estar con un terapeuta, podemos Sí, contar con ese servicio que ya desde la pandemia para acá, digamos que se ha incrementado un poco más este tema, ¿no? sí, Como sí, sí. prestarle mucha atención al tema de psicológico, porque pues antes como que era algo que no, eso para qué, eso como que era, no le prestábamos mucha atención. Pero a raíz de tantos cambios y todo lo que ha ido pasando, digamos, a través de la vida, pues ha habido un poco, se ha prestado mucha más atención a ese tema, que es Sí, tienes la razón. salud Y por eso es psicológica. que estamos aquí, ¿sí? Porque siento que a veces es nuestra responsabilidad, ¿sí? Como empresa, como agencia, mostrar estos caminos también, ¿sí? Porque no es solamente que la persona vaya a viajar, bueno, viaje, vaya, mire a ver cómo lo hace, sino que poder hablar de eso, que yo digo que si lo estoy diciendo en ese momento, hay mucha gente que dice, sí, a mí también me ha pasado. A mí también me ha sucedido ese tipo de cosas, yo también lo he vivido y en muchos casos me sentí como tú mencionabas, lo que sigue después, solo, ¿sí? Ujú. Y a veces no encontramos la manera de decir, necesito ayuda, por favor. También está bien eso, Sí, decir, necesito ayuda, auxilio. Y ahí es donde es parte fundamental la red de apoyo. Está bien decir, necesito ayuda, porque nosotros somos seres humanos. sí, tienes razón. Somos seres humanos y nos conformamos de emociones. Todo es emociones. Entonces está bien pedir ayuda. Sí, Está tienes razón, excelente. tienes razón. No, y adicional que el intercambio que hay de culturas y todo esto es espectacular. O sea, es algo que nos enriquece, Sí, no te imaginas, es algo muy bonito y es una experiencia que de verdad no nos debemos perder. sí, Eso nos fortalece a nosotros el espíritu, nos fortalece como personas, como todo. Es algo muy, muy bueno de intercambio. sí. ¿Cuánto tiempo tenemos o ya? Sí, ok, listo. No, pues no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a esto. Es un tema súper interesante que yo digo que nos podíamos quedar, o sea, esto da para De muchísimos más glosa. capítulos, pero pues no podemos estar aquí. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, listo, por ahora no tenemos más preguntas. Esto, mm, yo creería que esas son cosas que lo que tú dices se necesitan planear. Ujú. Obviamente hay cosas que escapan, siempre van a escapar a nuestra planeación, ¿sí? Pero hace parte de un tipo de flexibilidad que deberíamos pues desarrollar de alguna manera con respecto a y no todo va a salir No, y que las soluciones, perfecto. podemos encontrar soluciones. O sea, Ujú, yo considero que para todo hay solución. Y más hoy en día que el tema está como todo a la mano. sí, Entonces, un ejemplo así hipotético, se me quedó, puede ser la copia de tal cosa. sí, Entonces, de pronto, tomar la precaución de haberlo escaneado antes, por si llega a ocurrir. Sí, es como esos pequeños tips que nos podría evitar ay, no, no, que no te imaginas cuántas cosas le tantas pueden pasar cosas. a uno en el aeropuerto. Sí, Sí. Ha pasado, sí, por ejemplo, que hay chicos que se les queda el documento, uno de los documentos que es el de ese 2019, importante. lo echan en la maleta de bodega, empieza el oficial de inmigración a preguntarles, Sí. empiezan a preguntar de manera no muy amable, se bloquea uno, no entiende nada en el idioma que le están hablando porque está bloqueado y todo es, sí, se Empieza empieza a y nublar. todas las emociones ahí empiezan a trabajar y bueno, Sí, claro. ahí es donde hay que regular las emociones, Sí, 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 claro, por supuesto. trabajar en Eso, ello. eso es súper importante. Y lo de la alimentación es otro tema que se Claro. puede desglosar totalmente ahí. Y ha pasado que conozco chicos que dicen, no, yo durante todo el verano comí pizza y me sentía mal todo el tiempo. Entonces yo digo,
sí, uno también tiene que aprender, también tiene que comer bien, ¿sí? Sí. Si uno sabe que no se está sintiendo bien con eso, que pues porque, por digamos, porque me han dicho los chicos, no, es que la comida era muy grasosa, pero yo seguía comiendo esto y me sentía como cansado, fatigado, como que, uy, como que todo me... ¿Sabes qué? Me hiciste acordar de algo que despertó mi ansiedad. Sí, Resulta que en un vuelo nacional yo sí, estaba en Montería y debía pues retornar a Bogotá. Resulta que yo pues mi tiquete, el horario que tenía era a las 5 de la tarde. sí, Entonces yo pues obviamente uno hace sus cálculos. Son 45 minutos, entonces ya a las 6 calculando estoy en Bogotá y listo, termino de hacer todas mis, lo que tenía planeado. Entonces resulta que yo llegué pues al aeropuerto y todo esto y pues hicimos ahí el ingreso cuando nos informaron que habían turbulencias y que el vuelo se iba a atrasar. mm, Entonces ahí yo empecé, yo dije, bueno, sí, listo, que se atrase 1, 2 horas, uno dice, bueno, excelente. Llego tipo 7 de la noche, sí, 8 claro. de la noche, aún es, digamos que entre comillas temprano, entonces puedo continuar con lo que yo quería hacer. Sí, no me salgo del plan. Mm, Exacto. Entonces cuando yo llego al aeropuerto, o sea, cuando yo estaba ahí ya las 6, 7 de la noche, nada. Nos informaron, no, aún hay retrasos por turbulencias. sí, Ay, Dios mío, yo dije, bueno, esperar. Pues estaba regulando mis emociones. Pero ahí entra la ansiedad. Entonces se llegaron las 9 de la noche mm, y nada. sí, Entonces yo empecé, yo dije, y ahora me toca pasar acá en la noche, acá la noche en sí. el aeropuerto, Ujú. y ahora yo qué voy a hacer, y mañana tenía planeada tal cosa, voy a quedar mal, y etcétera, etcétera. Entonces, pues, digamos que ahí yo aprendí, yo dije, bueno, a manejar el tema de la resiliencia. Yo dije, ¿qué podemos hacer? Si hay turbulencia, si son cosas ya del clima, Que uno no puede manejar. no podemos manejar eso porque eso hace parte ya, son temas de naturales y todo esto. Entonces yo me regulé, entonces fui, entonces ya pues la aerolínea nos dio pues digamos la alimentación y todo este tema. Entonces empecé como a regular eso y bueno, terminamos saliendo a las 10 de la noche del aeropuerto. Mm, Entonces yo dije, no, no, y ahora llego a Bogotá como a las 11 de la sí, claro. noche, y ahí qué miedo, o sea, a mí no me gusta viajar tarde de la noche. O sea, que digamos tipo 12 de la noche, 1, 2, 3 no me gusta porque pues no sé. Te parte el día, o sea, vas a estar muy fatigada el Y otro el tema día. de la seguridad y todo Sí. eso es muy diferente estar tú Ujú. por ahí a 1 de la mañana al estar a las 8 de la noche, son dos cosas diferentes, Sí, ¿sí? claro. Ujú. Entonces ahí se me desorganizó todo, entonces, pero pues aprendí que manejar, pues digamos, la ansiedad, a regularme. Sí, a mí. Y eso son cosas que nos pueden llegar a ocurrir y que a muchos nos ha pasado. A mí Y me pasó. son... Me pasó hace como un mes que viajé. Me cancelaron un viaje y resulta que no habían vuelos en ese mismo día, sino hasta el siguiente día. Mm, Y encima que hasta el siguiente día, después al siguiente día, y sí podía volverme a Colombia. O sea, eran 2 días que iba a tener que estar en tránsito y enloquecí totalmente. Sí, me molestó mucho y pues mi esposo me ayudó bastante encontrando los vuelos, pero la aerolínea no me colaboró y a veces pasa eso. Sí, que no son muy colaboradores, no te ayudan a hacer cosas, y pero igual tuve que asumirlo. Entonces, claro. lo que él me decía era, bueno, mi esposo, bueno, lo puedes vivir estando muy de mal genio todo este tiempo, O ¿sí? disfrutarlo. O seguir adelante y tratar de pasarlo bien mientras sucede, ¿sí? Algo que, pues, digamos, digamos, el tema de edades que ustedes manejan Sí, deben ser más o menos de los 18 a los 30 años sí, más o aproximadamente. menos de 18 a 30 años, Yo sí. creo que habrán muchos que de pronto no han hecho ni su primer viaje, No, ¿sí? no, es la verdad. Entonces, muchos chicos, me imagino que pues entrará la ansiedad al momento de ingresar a la, digamos,
a la cabina, pues ingresar ya a su silla y todo esto. Entonces ahí yo sí, ese temita sí es como importante, ¿no? Digamos, si sienten mucho miedo el hecho de ingresar al avión como tal, Sí, sería importante que de pronto, si ustedes quieren disfrutar del paisaje y creen que lo pueden manejar, se podrían hacer hacia la ventana. sí. Sí, si creen que lo pueden soportar. Porque pues obviamente es el tema de estar en, van a tener mucha mejor visibilidad de por dónde van y bueno, todo este tema. Pero si no lo pueden regular, definitivamente dicen no puedo y no puedo y no puedo, hágase en las sillitas de que El van pasillo. en el pasillo, exacto, ¿sí? Para que ustedes de pronto se queden como en esta posición y pues lleven sudokus, de pronto lleven, no sé, si lo pueden musiquita o cositas así, o un libro, de Ujú, pronto un sí, tipo de libro que les guste y todo eso lo pueden llevar como para ir regulando mientras, porque pues el vuelo si dura bastantes horas, pues imagínate. Sería algo bastante complejo donde no pudiéramos regular las emociones al momento. Si hay chicos, digamos que sería su primer vuelo y digamos, sea extenso el vuelo, 8 12 no, y horas. no solamente eso, también pasa mucho que cuando uno aterriza, el conectarse. Tengo que conectarme para poder hablar con mi familia, que esto, que lo otro, y se genera, son Ansiedad. muchas cosas, sí. Sí, Pero bueno, también sí, es manejarlo, es sí, no, saberlo sí, se trata manejar de manejarlo. y no consumir cafeína. ¿No? Cafeína no. Cafeína no, porque la cafeína sirve como para activarnos y al Ajá. momento de activarnos, ¿qué nos va a producir? No nos va a tranquilizar. No, 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 Vamos a definitivamente no. estar, Vamos a vamos a estar estar. eléctricos totalmente, sí. Sí, entonces evitemos la cafeína, o sea, Ah, lo ok. más, Sí, digamos, lo más saludable que se pueda antes del vuelo. O sí, sea, claro. también podemos hacer yoga, Sí, sí, también tienes podríamos razón. hacer O ver yoga. una serie, o tener ahí en el Exacto, celular sí. alguna serie, alguna cosa que lo haga tranquilizar. Meditación, la meditación es Sí, fabulosa. tienes O sea, razón. la meditación ayuda bastante. Creo que eso sería un tema para otro, para, para otro webinar, pero también tiene mucho que ver con la resolución de problemas. Ajá, Sí, así es. pero eso sí, yo creo que eso es un tema mucho más también muy amplio que podemos abordar, pero sí pasa mucho que no encontramos la manera de solucionar un problema o llegar a la solución de ese problema. Sí, Digamos que aquí como para encerrar un poquito el tema, sí, ya. que es como el manejo de emociones, es la resiliencia. Ujú. Sí, Sería importante trabajar en ello, la inteligencia emocional, sí, tienes como para razón. regular así todo lo que se trata pues de emociones. Sí, sí, Eso sí. sí es un tema importante pues para que lo trabajáramos antes de iniciar el viaje, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, esto los quiero invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram, y que pues tengan en cuenta que todos nuestros webinars y también hacemos podcast, también nos pueden seguir a nuestro podcast en Spotify. eh, Aparecemos como Don't Stop the Travel. Entonces, para que por favor nos sigan y pues todavía tenemos muchísimo tema de qué hablar de esto, pero pues ya tenemos que parar en este momento. Los esperamos en el siguiente capítulo, muy pendiente de cuál va a ser el tema del siguiente capítulo para que nos puedan seguir. Que estén muy bien.